Bueno, ahora pasaríamos al tema 2. El tema 2 es muy importante, es un tema que a mí me encanta y suele haber muchas, además de que es muy extenso, suele haber bastantes preguntas en el examen, ¿de acuerdo? Bueno, todos los temas, si os fijáis, tienen la misma estructura. Conocer un poquito siempre la estructura y clasificación de los hidratos de carbono es importante y posteriormente tener en cuenta los procesos de absorción, los procesos de digestión. Veremos también en el tema aquí el índice glucémico. Esto es algo que os quedará muy claro cuando hagamos las prácticas de laboratorio, que las tenemos en 15 días. Calcularemos el índice glucémico de determinados alimentos y haremos incluso unos problemas relacionados con lo mismo para que podáis trabajar con este tipo de concepto a la hora de conocer, ¿no?, cuál es el efecto que tiene un carbohidrato en los niveles de glucosa tras su ingesta, ¿de acuerdo? Vale, muy importante, siempre de todos los temas, a mí me gusta preguntar sobre todo de la digestión, siempre la pregunto las enzimas relacionadas con la digestión y ahí sí que me meto en profundidad, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las funciones de los hidratos de carbono, pues seguro que cae alguna pregunta sobre esto, son preguntas como muy descriptivas. Conocer muy bien cuáles son las reservas de hidratos de carbono tanto en músculo como en el hígado y de qué dependen esas reservas y saber que esas reservas pues son limitadas. No podemos obviar que los hidratos de carbono son la reserva inmediata que tenemos unas reservas de un poco, estas reservas en verdad que se pueden entrenar, de hecho a nivel deportivo hay muchos deportistas que lo entrenan, pero no van a durar más de 18 horas, 24 horas, a las 24 horas ya estaríamos en cetosis, ¿de acuerdo? Vale, las funciones todas, estructural, de dosificación, recordad que los hidratos de carbono tienen la peculiaridad de que son muy solubles, dado su poder reductor, son capaces de viajar fenomenal por sangre, con lo cual que van a ser cómplices en muchos procesos y van a ser el transporte, el automóvil por el cual muchas sustancias de naturaleza tóxica, fármacos, se van a unir a moléculas derivadas de la glucosa, como es el ácido glucurónico, y van a permitir su eliminación a través de la orina. La estructura de clasificación, evidentemente, pues conocerla está bien. Puedo preguntar más que, bueno, puedo preguntar características de monodisacáridos y su poder edulcorante. Una cosa muy importante y que no quiero que os confunda, hoy una alumna me preguntaba una duda y era, no se puede confundir el poder edulcorante de un monosacárido con la capacidad o con la velocidad en la que absorbemos ese monosacárido. Por ejemplo, la fructosa tiene un poder edulcorante un 180% mayor a la glucosa. No quiere decir eso que su poder edulcorante, o sea, que su absorción, perdón, sea, o sea, que a sangre llegue rápido porque esté más dulce. Al final, el poder edulcorante es una propiedad organoléptica y hay que diferenciar eso de la absorción, ¿vale? La glucosa se absorbe mucho más rápido porque tenemos transportadores mucho más sensibles y la fructosa, sus transportadores son lentos, lo que hace que a sangre lleguen de manera muy lenta, ¿vale? Esto es importante porque hoy en clase pensaban, me han dicho, oye Pilar, esto, y no, es decir, el poder edulcorante simplemente es una propiedad organoléptica derivada de la estructura química de los mismos, ¿vale? Que hace que sea, que tenga ese sabor, pero no tiene nada que ver con la absorción.
Vale, pues estos serían todos los monosacáridos que entrarían, los disacáridos, todo esto, los polisacáridos, saber muy bien las diferencias entre el almidón y el glucógeno, cómo está formado el almidón. Aquí también puedo preguntar, ya sabéis que la amilosa y la amilopectina son los polisacáridos derivados de la glucosa están formados en el almidón. Y vale, aquí de nuevo, si os fijáis, os vuelvo a poner el mismo esquema en el que vemos otra vez. Es decir, ya solo por pesada que soy, esto os tiene que meter en la cabeza y es importante, yo me doy cuenta ahora con los años que me dedico a la nutrición clínica, que tener la base de la nutrición te abre muchísimo a entender patologías, a entender problemas, a entender intolerancias, a entender todo, con lo cual os recomiendo que, bueno, pues que pongáis énfasis en aprender esto y tenerlo como base para poder pues resolver muchas cuestiones acerca de la nutrición. Vale, la digestión. Os tiene que quedar muy claro de todos los nutrientes en qué parte del aparato digestivo tiene lugar cada... Y luego las preguntas muchas veces me suspendéis el examen porque donde pongo no es no, no es sí. Y si pongo que la mayor parte de la digestión tiene lugar en el intestino delgado, no es en el intestino delgado. O a lo mejor estoy cambiando la palabra mayor por menor. O sea, leer muy bien las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomendaría que si hicierais un esquema a nivel digestivo en el que podáis, os hacéis un esquema de cada uno de los nutrientes y vais viendo dónde se produce y en qué enzimas, porque en realidad en un esquemita podríais tenerlo todo. Vale. Todo esto yo creo que está claro. Aquí voy a hacer un poco de hincapié, ¿vale? Aquí en la absorción, ¿vale? De los hidratos de carbono. ¿Vale? Los hidratos de carbono, aquí, por ejemplo, aquí tenéis un esquema bastante bueno en el que se puede ver todo. Y veis cómo la parte más importante es en el intestino delgado, en el borde del cepillo, tenemos enzimas destinadas a digerir al máximo esos disacáridos, esas dextrinas límite, todos esos restos de almidón que no han sido digeridos, para posteriormente tener esos monosacáridos chiquitines que ya vamos a empezar a absorber a través de esos GLUTs, ¿vale? El tema de los GLUTs es muy importante y me parece fundamental saber cuál es su función, su estructura. Siempre hay preguntas, ¿vale? De la forma en la que absorbemos la glucosa, de hecho, o la fructosa o los azúcares. De hecho, hoy en día hay numerosas, pues no llamaría patología, pero bueno, dentro de poco lo será. Patologías digestivas, malabsorción, sobrecrecimiento, en el que esto se ve alterado. ¿Por qué? Pues porque los transportadores de estos azúcares se ven alterados. Puede ser de forma fortuita en un momento determinado de la vida y que sea reversible, o puede que haya un mal funcionamiento, un defecto genético que los intolerantes por ejemplo, a la lactosa que aparecen, sobre todo desde el nacimiento, pues puede ser porque haya un defecto en el transportador, ¿de acuerdo? Vale, aquí se habla un poco de cómo se transportan todas las moléculas y en general la glucosa o los azúcares también. ¿Vale? Recordad que tenemos dos tipos, los GLUTs y los acoplados a un transporte de cotransportadores de sodio y glucosa que van acoplado el gasto energético, es decir, sería un transporte activo. Todo esto. Vale, aquí os voy a preguntar, bueno, recordar muy importante, siempre hago alguna pregunta sobre el GLUT4. El GLUT4 es un tanto especial, se encuentra en el músculo y en el tejido adiposo, ¿vale? Y, es decir, necesita de la insulina
Si os fijáis en esta imagen, podemos observar cómo, ¿vale? Cómo aquí tenemos que el GLUT no entra la glucosa hasta que el receptor de insulina no se pone aquí, ¿vale? Vale, de los GLUTs no voy a hacer hincapié ni voy a preguntar todos, pero sí que tengáis hasta aquí, de esta tablita, hasta el GLUT 7, puedo preguntar dónde se encuentra, qué función tiene. Bueno, aquí conocer qué es la intolerancia, por qué se produce, cuáles son los estudios que se hacen para detectarla, cómo puede ser, los tipos de hipolactasia que hay, si es congénita, si es primaria, si es secundaria. Todo esto es bastante descriptivo. ¿Cómo son? Bueno, aquí, a partir de aquí ya empezamos un poquito a la absorción, ¿vale? La velocidad de absorción. Aquí, muy claro, tener en cuenta dos cosas. Ya sabéis que las hormonas principales de regulación de los hidratos de carbono son insulina y glucagón y tenemos que saber muy claro, es decir, yo llego al examen y digo, ¿cuál es el objetivo de la insulina? Disminuir los niveles de glucosa en sangre. La insulina es una hormona que lo que quiere es quitar glucosa de en medio a toda costa. ¿Cómo? Estimulando la glucólisis, así la eliminamos, estimulando, almacenándola en forma de glucógeno o bien derivándola hacia la síntesis de lípidos por medio de la acetilcoenzima, ¿vale? Eso es fundamental. El glucagón tiene el efecto, justo hace el efecto contrario. Y si la insulina está elevada, el glucagón va a estar bajito. Por tanto, el glucagón, su función es aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo va a conseguir? Pues lo va a conseguir haciendo el efecto contrario, estimulando la degradación de glucógeno, aumentando la síntesis de glucosa o la gluconeogénesis o estimulando la lipólisis para liberar ese glicerol y formar glucosa. Vale, todo este es el metabolismo, un poco lo que he hablado, y si os fijáis he dividido la regulación del metabolismo en los órganos principales que se encargan de esa regulación, como es el hígado, como es el músculo, ¿vale? Y aquí os hablo un poquito de cada uno de los estados, es decir, cuando yo estoy en estado postprandial y cuando estoy en un estado de ayunas o de alerta, en el que mi organismo no tiene energía y va a tirar de las reservas para poder funcionar. En cuanto aquí, si os fijáis, también os pongo todo este tipo de reacciones. Conocer un poquito la glucólisis, y aquí sí que os pongo estas enzimas, la glucoquinasa, la isoquinasa, todas estas son conocidas porque además son las que van a regular la ruta, con lo cual, bueno, os deben de sonar, ¿eh? Pueden aparecer en alguna pregunta. Vale. Haceros un esquema de, esto lo expliqué y lo repetí, de cuando yo tengo una alta reserva de hidratos de carbono, ¿qué ocurre con esos hidratos de carbono, hacia dónde se dirigen? ¿Vale? Estas serían diapositivas, esto puedo preguntarlo también en el examen. Todas estas rutas, aquí al final pongo un poco lo que es la gluconeogénesis, para que no tengáis que volver a los apuntes de bioquímica y tal, para que os centréis un poquito al estudio y tengáis información que en algún momento dado os puede hacer falta para entender los procesos, pero realmente no os voy a preguntar las enzimas de la glucogenólisis. Vale. Aquí ya entraríamos en toda la regulación en el músculo, ¿vale? Que no, igual no me voy a poner ahora a explicar esto, pero lo tenéis explicado bastante bien en el tema 2, en el vídeo que tenéis ya colgado. El corazón, el tejido adiposo.
el cerebro. Vale. El índice glucémico. El índice glucémico ya sabéis que es la capacidad que tiene un alimento para aumentar la glucemia en sangre. Y eso va a depender de muchos factores, no solamente del tipo de hidrato de carbono, sino también de otros factores externos que pueden hacer que aumentemos o disminuyamos ese índice glucémico, como es, por ejemplo, pues el calentamiento, el grado de molturación de un cereal, por ejemplo, el cocinado, una pasta al dente, aumentamos el índice glucémico al menos en un 30%. La cantidad, por ejemplo, la grasa contenida en un alimento puede hacer retrasar la absorción. Como sabéis, la grasa produce una disminución del vaciamiento gástrico, con lo cual que cuando yo como un alimento con contenido graso, mi estómago se cierra y no baja intestino delgado tan rápido como lo haría si no tuviese esa grasa. Y eso va a hacer al final que todo ese contenido en hidratos de carbono o la glucosa llegue más tarde a sangre. Esto lo veremos, es muy característico, veréis cómo cuando estemos en práctica veremos cómo las curvas de la gente que come, cuando come pues un dulce o un donut o lo que sea, cómo la curva cambia muchísimo dependiendo de las características del alimento. Es decir, ya no solo depende del contenido en hidratos de carbono, sino de lo que lo acompaña y de cómo esté cocinado y, bueno, también de la fibra. La fibra también va a producir, por eso siempre a los pacientes diabéticos se les recomienda que la ingesta de hidratos de carbono sean complejos, es decir, que mantengamos, es decir, que liberen ese hidrato de carbono poquito a poco. Todo esto realmente lo vais a entender bien en prácticas que haremos con lo cual puedo preguntar alguna pregunta, pero en prácticas calcularemos las áreas y lo veréis todo mucho más claro. Vale. Todo esto, evidentemente, nos voy a preguntar las tablas, el índice glucémico de los diferentes alimentos. Todo esto, las funciones, esto las hemos visto, un poco saber que los hidratos de carbono siempre nos van a servir como ahorro de proteínas, de usar la proteína como fuente energética, que se puede utilizar, ¿vale? Y bueno, y aquí también un poco la cetosis, que esto también, bueno, en el tema 6 todavía no entra, pero ya sabéis que la cetosis se produce cuando, o bien cuando tenemos una baja ingesta de hidratos de carbono o cuando estamos haciendo una alta ingesta en grasas, es decir, tenemos tanto acetilcoenzima A que no somos capaces de sintetizar glucosa y se forman cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tenéis un poco lo que os explicaba. Vale. Bueno, evidentemente, ¿por qué es peligrosa la cetosis? Es peligrosa porque, como sabéis, los tres compuestos que se forman, que son el hidroxibutírico, el acetoacético y el acetono, son ácidos, con lo cual van a provocar en sangre una disminución del pH y pueden provocar una acidosis metabólica y el paciente entra en coma y puede llegar incluso a morir. Así que mucho ojo con las dietas cetogénicas porque pueden acarrear graves problemas de salud. Vale, bueno, todo esto. Vale, aquí, si os fijáis de nuevo un poquito, es el mismo perro con distinto collar. Hablo desde el punto de vista, ¿vale? Para ordenaros un poquito la información, desde el punto de vista hormonal,
¿vale? ¿Cuáles son las hormonas hipoglucemiantes y cuáles son las hormonas hiperglucemiantes? Esto, bueno, ya... Bueno, aquí en esta diapositiva, esto que aquí a lo mejor os lía un poquito, aquí, es decir, al final la insulina lo que hace que es activar, es decir, almacenar esa glucosa en forma de triglicéridos. Pues este es el proceso de cómo se hace, ¿de acuerdo? Es decir, en la membrana, aquí hay un transporte de glucosa, se activa la glucólisis, empieza a activarse la lipasa endotelial. Es decir, primero quitamos glucosa de en medio activando la glucólisis y luego todos los triglicéridos que están circulantes en el tejido adiposo se rompen, se forman esos ácidos grasos. Ya sabéis que los triglicéridos no son capaces por sí solos de penetrar en las células, aumentan los ácidos grasos y una vez dentro se almacenan en forma de triglicéridos, ¿de acuerdo? Por tanto, la insulina tiene un efecto lipogénico. Vale, el glucagón tiene su efecto contrario. Aquí tenéis todas las hormonas hiper y hipoglucemiantes. Esto lo estudiáis o lo miráis. ¿Vale? Este sería el tema 2. Sería el tema 2.